Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Yami, nos vas a contar cómo se vienen adaptando los seguros de asistencia al viajero para hacer frente, ¿no?, a las necesidades que plantea la pandemia. ¿Pero cómo se puede viajar? Bueno, en Bueno, algún momento, ¿qué se ¿no? viene? ¿Qué se está pensando? ¿Qué pasa en Europa? Bueno, vamos a estar viendo todas esas novedades. Muy bien, también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Meli, nos vas a hablar, ¿no?, del nuevo mecanismo que introdujo esta semana el Banco Central para simplificar la compra de dólares para el pago de importaciones, ¿no?, en el mercado oficial. Así es, vamos a desmenuzar un poquito el formulario que tienen que presentar los importadores. En instantes esa información y desde su casa, respetando el aislamiento social preventivo. También contamos hoy con la presencia de Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Yo acá tratando de superar la noticia de que Coco se va de River. Bueno, en instantes vamos a hablar no de fútbol, de economía, pero me diste también una información a mí. Y bueno, y más adelante, en el último bloque, vamos a conversar con el economista Luis Seco para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Así que quédate con nosotros, hacemos una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Hoy comenzamos hablando sobre la actualidad de los mercados de capitales, mercados que reaccionaron negativamente ante la decisión del gobierno de intervenir y buscar la expropiación de la empresa agroindustrial Vicentín, una medida que uno podía esperar, ¿no?, de este gobierno, dado el largo historial del peronismo en materia de nacionalización de empresas, pero bueno, no por esto contribuye muy poco a generar las condiciones necesarias para poner en marcha, ¿no?, la inversión privada y sacar a la economía argentina del largo estancamiento en el que se encuentra. Una empresa va a pensar dos veces, ¿no?, antes de poner su dinero en un país en el que en cualquier momento el gobierno puede apoderarse de sus operaciones en forma, da la impresión, ¿no?, arbitraria. Y bueno, es como vos decís, ¿no? Es complejo para inclusive la renegociación de la deuda, para la visión que puedan tener los empresarios sobre el país, porque de alguna forma es un sector que siempre se manejó muy libre, digamos, el sector del campo, más allá, digamos, de las retenciones y digamos, la cuestión impositiva que le pueda, digamos, haber aplicado en su momento este mismo gobierno en otros mandatos al sector. Digamos, esta intervención es, digamos, entrar directamente a tomar, digamos, un patrimonio privado, ¿no? Hay, digamos, cuestiones que todavía me parece falta explorar o falta que se aclaren sobre esta decisión, pero digamos, a priori digamos, genera mucho miedo en el sector empresario y se vio en los ADRs, cayeron entre un 2% y un 9%, el que más cayó. Obviamente el que menos cayó YPF, porque en definitiva YPF va a recibir algún tipo de revenue de esta situación e indirectamente, digamos, los inversores privados de YPF se van a ver beneficiados. Pero por otro lado, al sector empresario en general y digamos, al mercado en sí le cuesta digerir
el tema de que vayan por una empresa específica, porque es una industria que es distinta quizá de la industria petrolera, donde quizá uno puede decir, bueno, es un sector que es estratégico para el país, porque bueno, toda la producción depende de algún motivo, en algún lado, digamos, del petróleo y el transporte de todos los bienes, entonces eso lo vuelve más estratégico. En cambio, quizá, digamos, el sector del agro no es tan así, aunque tenemos que entender que en nuestro país el 60% de las exportaciones prácticamente son soja, y es la principal fuente de ingreso de divisas. Entonces también uno encuentra motivos del lado de la expropiación, ¿no? Por un lado, obviamente mantener las fuentes laborales. Segundo, la cadena de pagos en Rosario y Santa Fe está terrible. Cayeron inclusive algunas sociedades de bolsa que tenían negocios vinculados con Vicentín. Digamos, todo eso se suma al lado, digamos, de lo que está tratando de resolver el gobierno, pero bueno, está claro que las formas generan un poco de incertidumbre. Perfecto, bueno, seguiremos hablando de este tema a lo largo del programa. Meli, la semana pasada no hablamos de las nuevas restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial y las consecuencias que esto podía tener sobre la inflación. Teniendo en cuenta justamente estas posibles consecuencias, el Banco Central introdujo esta semana un nuevo mecanismo para simplificar el proceso. ¿Cómo es este tema? Así es, desde esta semana hay 4 tipos de empresas importadoras que tienen que pedir una autorización específica al Banco Central para acceder al mercado cambiario. Tenemos en una placa los 4 casos específicos, obviamente aquellas que hayan pagado obligaciones comerciales y hayan reducido el monto de obligaciones comerciales desde el 1 de enero hasta hoy. Bueno, le van a tener que informar al Central en ese caso cuánto redujeron el monto, cuántas importaciones oficializaron este año, cuántas pagaron, y de las que pagaron este año, cuántas correspondían a 2020 y cuántas a importaciones anteriores. El segundo caso es el de las empresas que accedieron a créditos subsidiados con tasas de 24%. En ese caso, el formulario les pide que indiquen el monto que tienen pendiente en la financiación, la cantidad de cheques que han cubierto en el último tiempo con esa financiación y la masa salarial mensual que tiene la empresa. El tercer caso son las empresas que hayan operado dólar MEP o dólar contado con liquidación en los últimos 90 días. Ahí van a tener que informar los montos que adquirieron tanto en abril como en mayo y las transferencias de valores que hicieron a entidades del exterior. Y el último caso son las empresas que tengan dólares líquidos. Y lo que van a tener que informar ahí es específicamente una explicación de por qué no las pueden utilizar para hacer esas importaciones. Habíamos dicho, por ejemplo, que las multinacionales normalmente tienen una caja de dólares líquidos en el exterior o acá y que no las pueden usar para importaciones, sino que las tienen por cuestiones operativas. Bueno, esas son las cosas que va a evaluar el Banco Central. Este formulario, cada importadora lo va a presentar a través de su banco, que a la vez va a tener que hacer como un análisis previo, de manera de asegurarse que la empresa esté presentando el formulario en condiciones correctas y con toda la documentación adecuada. Perfecto, bueno, veremos el resultado que tienen estas medidas con la evolución que van a tener en las próximas semanas los precios. Pero ahora vamos a información relacionada con los seguros de asistencia al viajero, Yami, que se vienen adaptando, ¿no?, a las necesidades planteadas por la pandemia de coronavirus. Sí, una mezcla de ansiedad e incertidumbre y con momentos bastante decisivos en lo que refiere al turismo, en especial en Europa, donde está llegando el calor más y más, donde la situación respecto del COVID está en otro plano y donde empiezan a abrirse fronteras, a ofrecerse muchísimas posibilidades. En realidad eso va creciendo en la oferta y son justamente estos días en los cuales están habiendo muchos lanzamientos para que todas las partes, ¿sí?, el viajero, la empresa
aseguradora, la empresa de asistencia al viajero, el hotel, la aerolínea, bueno, todo eso pueda llegar a confluir en que esto efectivamente ocurra. Entonces, cuando uno analiza lo que empieza a comentarse y a salir de algunas pautas que tienen que ver básicamente con que el viajero esté protegido y que todo sea aún más posible. Entonces, bueno, nos parecía interesante comentar cuáles son aquellas novedades que hay en esta materia. ¿Por qué? Porque también consultamos acá. Bueno, si bien estamos bastante antes, nos estamos anticipando muchísimo. Bueno, respecto de esa ansiedad y también respecto de esos mails que uno empieza a recibir o a soñar con una posible vacación, por ahí hablar del exterior es aún más lejos y hoy por hoy las empresas de asistencia al viajero también están muy enfocadas en lo local, pero sin lugar a dudas todo el tiempo teniendo que pensar en esto y con un factor fundamental y con algo clave que nos mencionan, la importancia igualmente de la vacuna, más allá de su efectividad, de que exista o no y en qué plazo, y eso como algo clave. Ahora bien, vacuna o no mediante es algo que está entre nosotros y comentamos entonces cuáles son, ¿sí? A ver, gastos por cuarentena o gastos médicos directamente relacionados por tener COVID durante el viaje. Repatriación, cancelación, ¿sí? Todas situaciones que antes no eran tan frecuentes, más allá de que a veces acá discutíamos, no, bueno, la importancia de contratar un seguro de asistencia, bueno, es otro mundo, ¿sí? La prueba de diagnóstico, el PCR, telemedicina también, asistencia médica en hoteles, también distintos convenios que se están llevando a cabo para esto, brindar seguridad y tranquilidad. Y todo lo que tiene que ver con que el COVID esté contemplado lo máximo posible, desde ya con distintas opciones, ¿sí? Como siempre, incluso asegurando el viaje en un porcentaje. Todas lo estaremos viendo de acá al futuro, esperemos lo antes posible. Eso es. Bueno, elementos que vienen incorporando entonces los seguros de asistencia al viajero. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Abrimos este nuevo bloque y en el día de hoy el Banco Central dio a conocer un relevamiento con información muy importante para todas aquellas personas que se financian a través de empresas especializadas en préstamos online. ¿Qué dice este informe, Meli? Así es. Bueno, en el contexto de la cuarentena, muchos tuvieron necesidades financieras y no podían, por ejemplo, ir a su banco o ya no tenían crédito para su banco, no calificaban. Bueno, recurren a estas fintech que otorgan préstamos en forma online, muy fácil, a través de aplicaciones o de diferentes aplicaciones web, digamos. El Banco Central lo que hizo fue relevar, hay unas 50 de estas en el mercado, el Banco Central relevó que hay unas 46 que están efectivamente activas y puso la lupa sobre el costo de financiamiento y bueno, publicó algunos datos que tenemos en una placa sobre las conclusiones. En principio, el 50% de estas fintech cobran tasas que llegan, bueno, costos financieros totales que llegan hasta 400%. Y un 77% de estas fintech cobran como mínimo un costo financiero total de 150%. Recordemos, por ejemplo, que para financiar o refinanciar una tarjeta de crédito, el Banco Central puso una tasa de 43% como máximo. La tasa de interés más después el costo final. Más el costo financiero, pero igualmente es muchísimo menos. Sí. Además de las fintech relevadas, hay un 24% que directamente no informan en su página web o en su aplicación de una forma bien gráfica y fácil cuál es el costo de toda la operación. Y también lo que decía el Banco Central en su comunicado es que algunas no coincide, por ejemplo, el préstamo o el simulador que ponen como ejemplo, no coincide con la tasa que efectivamente después informan que están cobrando o informan tasas nominales en vez de costos financieros totales. Así que a tener mucho cuidado al momento de sacar uno de estos préstamos. Definitivamente. Primero tenés que ir a un banco y recién si no calificás en el banco y realmente necesitas el dinero, ahí te dirigís a una de estas empresas y apretás los dientes. Muy bien, vamos a continuar ahora con información de los mercados de capitales
y continuó esta semana la fuerte recuperación del mercado norteamericano, que ya se ubica en niveles de finales de febrero, antes del crash, ¿no? El derrumbe causado por la pandemia. ¿Es así, Alejandro? Sí, Alejandro, básicamente el S&P 500, que es el más seguido, ya, digamos, está en cero en lo que va del año. O sea, no subió ni cayó. Recordemos que estuvo menos 33% en marzo, la caída anual. Y el Nasdaq, que es el índice de acciones tecnológicas, está en máximos históricos. Ya superó el máximo que había tocado anteriormente a la pandemia. Así que, digamos, el informe de empleo de Estados Unidos, que mostró, digamos, una fuerte recuperación, más allá de que estén, digamos, en niveles de cerca del 14% de desempleo, de alguna forma alentó al mercado y sobre todo a las tecnológicas. Bueno, cerramos este bloque con información de los mercados de capitales. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar conversando con el economista Luis Seco. Muy bien, abrimos un nuevo bloque ya con la presencia, como siempre en forma remota, del economista Luis Seco para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por atendernos. Y como hablábamos en el primer bloque, esta semana el gobierno anunció la intervención de la empresa agroindustrial Vicentín, a la que busca expropiar. Fiel a su costumbre, el peronismo avanzó una vez más con la nacionalización de una compañía. ¿Cuál crees que es el motivo, ¿no? El objetivo de esta decisión, Luis? Mira, durante la puesta en escena, durante el anuncio, digamos, de la intervención y expropiación, se dieron varios motivos o varios argumentos. Uno era el de la supuesta soberanía alimentaria. Después se habló también de lo importante de tener una empresa testigo como para dar señales de precio en el sector agroexportador. Mi sensación es que, a ver, primero te digo lo que pienso clave en la historia argentina es el Estado no sabe administrar empresas. O sea, eso está clarito, digamos. O sea, cada vez que se hizo cargo de una compañía, lo que se generaron fueron déficits en esa compañía que financiamos a través de lo que sería la tesorería de la nación, entonces transferencia del tesoro. Así que me temo, no sé qué va a pasar en estas circunstancias, pero me temo que puede pasar algo igual. Y segundo, tanto el argumento de la soberanía alimentaria como la de una empresa testigo en el sector agroexportador me parece que es un poco tirado de los pelos, en tanto en cuanto recordemos que los negocios de Vicentín son básicamente las exportaciones. Entonces uno podría decir, bueno, por ahí hay un objetivo implícito que es de asegurarse de alguna manera un control más férreo sobre la liquidación de divisas del sector exportador, usando a Vicentín como, si querés, metro o patrón de referencia para el resto de las compañías. Claro, pero Luis. para que eso suceda, sí. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Pues justamente coincide, ¿no? Esta decisión con las dificultades que tuvo durante el mes de mayo el Banco Central, con una pérdida muy fuerte de reservas y que lo obligó, ¿no?, a imponer restricciones muy fuertes al mercado cambiario oficial, ¿no? Bueno, esa es la otra, ese es, si querés, el otro tema clave de estos últimos días. Yo, digamos, en el rescate, yo planteaba una nota justamente en Cronista Comercial esta semana que uno de los oxímorons de la semana es plantear que con el fin de rescatar una empresa privada se la expropia, lo cual es bastante raro, ¿no?, la idea de rescate con expropiación. Y la otra es lo que acaba de hacer el Banco Central, que era esta suerte de DEJAI, o sea, declaración jurada de anticipo de importación o anticipada de importaciones. Se pone en marcha un nuevo sistema, digamos, donde el Banco Central dice que es con el fin de agilizar la importación. Y cuando uno dice, ¿para qué vas a poner en marcha toda una declaración jurada previa para acceder al mercado libre, único y libre de cambios? Ya no sé qué le queda ni de único ni de libre.
pero básicamente me parece que son dos de los dos temas fundamentales de la semana que van en línea con lo que ha venido haciendo el gobierno últimamente, que es frente a todo problema, frente a todo desafío, la respuesta ha sido más regulaciones, más controles y más Estado, en definitiva, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, Luis? ¿Y qué pasa con Sí, el hola, ¿cómo resto? estás? ¿Qué haces? Con el resto de la economía y más allá de estos dos temas tan importantes, pero en el día a día, más allá de lo que vemos, de lo que sabemos, algún dato, algo que pueda marcar una diferencia con hace un mes, alguna perspectiva y más allá de la deuda o no deuda, ¿qué nos puedes decir en ese aspecto? Mira, lo que se empieza, digamos, lo que tuvimos en abril fue un mes básicamente, y yo te diría, lo extendería por ahí a la primera semana de mayo, hubo sectores de la economía argentina que estuvieron en cero, básicamente, ¿no? La industria textil, la caída del consumo eléctrico de la industria textil, de la industria automotriz y demás fueron indicadores anticipados, digamos, de actividad prácticamente nula en la construcción también, o sea, sectores muy grandes de la economía argentina con actividad nula. Lo que se empezó a ver después de la última liberación fue cierta recuperación que seguramente en algunos datos del sector industrial, cuando conozcamos ahora en este mes los datos de mayo, probablemente muestren alguna pequeña recuperación o por lo menos que la caída se detuvo. Pero claro, digamos, es el rebote desde cero, digamos, ¿no? Cero actividad económica, sobre todo en la última semana de marzo y durante abril. Me parece que eso digamos, va a ayudar un poco a que podamos sacar algunas cuentas de hacia dónde está yendo la actividad económica en el año, pero evidentemente tenemos un problema muy serio que es hasta dónde las medidas que se están tomando ahora van a ayudar para que la economía se recupere post pandemia, ¿no? Y es ahí donde entra una gran duda respecto de cómo el déficit fiscal que se aceleró en este último mes, comparando un poco lo que estamos ahora y estábamos antes, el déficit fiscal, uno puede decir, bueno, este año podemos estar en 5 o 6 puntos del PBI y ahora creo que vamos para más cerca de 10 puntos del PBI de déficit. Y eso evidentemente es todo un desafío de cómo financiarlo. Un número enorme, Luis, en términos históricos, ¿no? Y récord. Que va a ser tan alto como la caída de la... O sea, hoy este es un año de récords. La historia lo va a adjudicar a la pandemia, pero bueno, muchos de nosotros sabemos que no es solo pandemia. Argentina estaba a un tris del default antes de la pandemia, tenía ya un problema fiscal antes de la pandemia, tenía un problema de inconsistencia monetaria y una duda enorme de cómo iba a crecer, ¿no? Me parece que el problema es que la pandemia no resuelve ninguno de esos tres interrogantes. Pero significa al menos para vos un punto de partida para un horizonte mejor partiendo de muy abajo o incluso podés pensar en un panorama aún peor. Yo creo que el problema es que va a haber un choque de expectativas, me parece importante, ¿no? Si querés, la parte negativa puede ser eso, cierta expectativa de que ni bien se supere la crisis sanitaria, la economía puede llegar a salir y empezar a recuperarse en un contexto de relativa estabilidad macroeconómica, y eso yo no veo ningún argumento para justificar que eso suceda. Me parece que ahí es donde va a estar el choque de expectativas, ¿no? Entre esa esperanza de que superada la pandemia la economía vuelva a funcionar y que se vuelva a recuperar el empleo y los ingresos reales de la población argentina, y lamentablemente me parece que la economía, la recuperación va a ser ese rebote lógico después de estar en cero en sectores muy importantes, Luis, pero que no hay un modelo de crecimiento por delante, ¿no? Luis, ¿crees que puede contribuir a